El siguiente debate que vais a escuchar es el que he tenido el día 6 de septiembre del año 2021 en nuestro grupo de Telegram, nuestro grupo enoteísta, un directo que hemos tenido entre un tal Carlos y yo. Un debate que ha tratado, la segunda parte del debate que ha tratado sobre la descendencia biológica de Jesús. Porque Él es el verdadero Mesías de Israel, sencillamente porque es el descendiente carnal biológico del rey David, a través de su padre humano José. Algo que niega, que rechaza este sujeto llamado Carlos y millones de falsos cristianos como él, iglesieros, tanto católicos, aposos, como llamados evangélicos, mal llamados evangélicos, que lo niegan. Ellos niegan que Jesús fuera el hijo carnal biológico de José. José, que era descendiente de David, era hijo de David, pues ellos lo niegan. Dicen que José, el esposo de María, no era el padre biológico de Jesús. Y por lo tanto, estos falsos cristianos que tienen la doctrina del anticristo están negando de hecho que Jesús es el verdadero Mesías de Israel, el descendiente carnal, descendiente biológico del rey David. Y por lo tanto tienen lógicamente la doctrina del anticristo, porque el anticristo es todo aquel que niega que Jesús es el Cristo, es decir, el verdadero Mesías de Israel. Escuchad el debate, que ha sido buenísimo, esta segunda parte del debate, y bueno, luego al final del debate, después de escucharlo, pues sacaréis vuestras propias conclusiones. El tema del debate, como en el primer debate, el tema de si Jesús es el descendiente biológico del rey David, es decir, el verdadero Mesías. Pues estos dicen que no, que no es el descendiente biológico del rey David, que no tenía un padre humano que era José. Y bueno, pues ese es el tema del debate. Así que Carlos va a dar sus argumentos y yo daré mis argumentos. Yo le voy a contestar, luego él me contesta a mí. Tiempo cronometrado va a estar, 3 minutos cada uno. Así que pues, paso palabra y comenzamos el debate. Voy a empezar yo hablando una pequeña introducción diciendo 4 normas y daré entrada al hermano Carlos. Él va a empezar, ¿vale? Así que, bueno, vamos a empezar. Buenas noches a todos los hermanos y oyentes de este debate que tiene lugar hoy día 6 de septiembre del 2021. El tema del debate es la descendencia biológica del Señor Jesús. Primeramente, recordarle las 4 normas del debate. 1. Se puede insultar la doctrina, pero no a la persona. Esto por si a alguien le sale algún insulto. 2. Ambos debatientes deben respetar los 3 minutos. 3. Si alguno de los dos termina antes de los 3 minutos, debe decir paso palabra. 4. Se debe guardar silencio mientras el otro está debatiendo. Así que con estas normas empezamos el debate con el hermano Carlos y sus primeros 3 minutos. Empezamos. Bien, gracias Enrique. Bien, en este debate yo voy a hacer una defensa del debate anterior. Quedó pendiente cuando Tito Martínez dice maliciosamente lo siguiente en el debate anterior. Dice de que yo no conozco a Jesucristo como el Mesías, pues porque no acepto la manera retorcida, herética, que él me la trata de presentar. Por eso, según él, yo voy a ser condenado. Algo que quiero enfatizar, y es la manera descabellada en que tú, Tito, les quieres presentar a los evangélicos y cristianos tu falsa teología chapucera de basurero. Cuando tú presentas a un Jesucristo completamente humano, 100% hombre, es decir, en toda su divinidad, ya sea en la tierra como Dios que es, está desviando la realidad de que Él es Dios y Él serán dos naturalezas, la divina y la humana. Es decir, como dice en Romanos 9:5, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Cuando dice sobre todas las cosas, esto incluye a la carne también. Es
Es decir, Jesús vino en condición humana para que no se vayan a malinterpretar y lo vayan a torcer. Yo estoy diciendo que Jesús vino como hombre, se hizo hombre, es decir, era 100% hombre en la tierra. Ahora, ¿dejó Jesucristo con eso de ser Dios? Es decir, para centrarse nada más en ser hombre. No, es decir, vino en condición humana, él fue hombre, se hizo hombre porque anduvo entre nosotros. Pero eso no significa de que él dejó de ser divino y dejó de ser Dios, para dejar eso claro. Cuando tú me dices de que él es producto del esperma de José, pues de ser así, estaríamos adorando a un simple hombre mortal. Y eso sería una idolatría, condenado por Dios en Éxodo 20, del 3 al 6, en Isaías 45, 20 y en Deuteronomio 7, 26. Ya que para que eso suceda, tendría que juntarse los cromosomas, los 23 cromosomas del hombre, más los 23 cromosomas de la mujer, y así dar a luz a un simple hombre mortal. Si eso es así, entonces tu teología putefacta no vale ni 25 centavos. En 1 Corintios 15, 21, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Bien, esto es un misterio que muchos de los cristianos no conocemos, pero es así. La muerte entró por un hombre. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Fin del primer turno. Ahora le toca al hermano Tito. Vale, hermano Henry, venga. 1, 2 y 3. Comenzamos. Bien, como podéis ver, Carlos no cree que Jesús sea el descendiente biológico del rey David. Por lo tanto, tú estás negando que Jesús es el verdadero Mesías de Israel. Porque para ser el verdadero Mesías tiene que ser su descendiente biológico. Así de simple. ¿Qué dijo Pedro ahí en Hechos capítulo 2, verso 30? Dice, pero siendo profeta, refiriéndose al rey David, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Y luego, Romanos 1:3, dijo Pablo, acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Según de Timoteo 2:8, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David. Esto lo niega este individuo, estos falsos cristianos que se hacen llamar evangélicos, igual que los paposos católicos. Negáis que Jesús es el descendiente del rey David según la carne. Por lo tanto, aunque digáis de pico para afuera que creéis que Jesús es el Mesías, es mentira. Es imposible que Jesús pueda ser el verdadero Mesías de Israel si no creéis que es el descendiente biológico del rey David. Por lo tanto, de hecho, de plano estáis negando la mesianidad de Jesús. Y no os podréis salvar, porque Jesús lo dijo. Padre, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesús, el Mesías, a quien has enviado. Y vosotros no creéis que Jesús es el verdadero Mesías de Israel, aunque digáis de pico para afuera. Bueno, después has dicho que Jesús era divino también cuando estuvo en la tierra, que él no era 100% humano. ¿Pero qué estás diciendo si Pablo dijo en Filipenses, capítulo 2, lo dice bien claro? Ahí lo dice, mira, lo voy a leer. Sino que se vació de sí mismo y se redujo a la condición de un esclavo, haciéndose igual a los hombres y estando en la condición de hombre. No dice que estuviera en la condición de Dios y de hombre, eso lo habéis inventado vosotros, los trinitarios. Él era un hombre 100% cuando vivió en la tierra, era el Hijo del Hombre. Pero ¿cómo se llamaba, muchacho, Jesús a sí mismo? El Hijo del Hombre. ¿Y cómo iba a ser el Hijo del Hombre si no tenía un padre humano que era José? A ver, criatura, piensa un poco con el cerebro, si es que tienes cerebro. Si se llamaba el Hijo del Hombre es porque tenía un papá humano, biológico, que era José, el hijo de David. Si no, Jesús habría mentido, que eso es lo que creéis vosotros, que Jesús era un embustero patológico al llamarse el Hijo del Hombre. Era un ser humano, tenía un papá y una mamá humanos y un Padre celestial, que es el Padre Supremo. Tenía dos padres Jesús, el celestial y el humano, que era José, el descendiente biológico del rey David. Paso palabra. Muy bien, el hermano Tito ha cumplido sus 2 minutos y 58 segundos y ahora el turno de debatir de Carlos Blanco. Bien, este farsante usurpador que se hace pasar por maestro me dice de que yo afirmé en decir de que Jesús no era 100% hombre, solo porque
te dije que en su naturaleza como Dios, él mismo no es completamente hombre, sino que se despojó de su divinidad. Como Dios, así como Dios, él anduvo en la tierra hecho carne. Es como cuando tú te despojas de algo para tomar otra forma, no significa de que deje de ser lo que originalmente eres. Por ejemplo, si yo fuera calvo y me hiciera un injerto artificial o me ponga un peluquín, eso no quiere decir de que yo dejo de ser calvo. No es así de sencillo. Yo tan solo me puse una cabellera artificial, pero sigo siendo calvo, con la cabeza cubierta de cabellos artificiales. Otro ejemplo, si un hombre decide que ya no quiere seguir siendo hombre y se mutila sus genitales y se pone una cosa que parece una vagina, pero no lo es, ¿quiere decir con eso que el hombre dejó de ser hombre para convertirse en una mujer? De ninguna manera. Él sigue siendo un hombre con genitales mutilados, porque en su ADN le sigue brotando y reclamando a gritos de que ese personaje es un hombre. Si Jesús hubiese sido hijo biológico de José, entonces su estado natural es 100% un simple hombre mortal y solo sería un simple hombre con una sola naturaleza. Mira, en Jesús se dan dos naturalezas y eso es lo que tú y tu pandilla de herejes hasta ahora no saben diferenciar. La naturaleza divina de Jesús y la naturaleza humana. Tú y tu secta satánica, todo ese codillo de ignorantes que te siguen, te aplauden todas esas barbaridades y se tragan todas esas basuras que tú escribes en tus 21 tesis. Es decir, Jesús como hombre tuvo una fecha de nacimiento, una madre carnal y una fecha en que murió. Eso no quiere decir de que él siguió siendo hombre hasta su muerte. Eso no quiere decir eso. Es decir, de que él siguió siendo hombre hasta después de la resurrección. Eso es una mentira. Porque si tú me dices a mí que él, por ser hijo de José y hijo de María, es decir, las dos cromosomas, es un hombre. Entonces, hasta después de su resurrección, él sería simplemente un hombre humano. Y eso es una completa blasfemia si lo vemos desde esa perspectiva como tú lo tratas de enseñar. Le toca ahora al hermano Tom Martínez. Bueno, para empezar, este sujeto ya ha comenzado mintiendo, diciendo que yo niego las dos naturalezas de Jesús, la divina y la humana. Mira, tú eres un vulgar embustero. O sea, pero vamos a ver, pero criatura, ¿cuándo he negado yo, cuándo he dicho yo en este debate y en el anterior que yo niego las dos naturalezas de Jesús? O sea, para que veáis el tipo de embustero que es este individuo. Por supuesto que Jesús tiene dos naturalezas, la humana y la divina. ¿Cuándo lo he negado yo? Si es que no te enteras de nada, ni sabes de lo que hablas. Eso es mentir. Y ya sabes cuál será el destino final de todos los mentirosos, como dice el Apocalipsis. El lago de fuego. Por supuesto que Jesús tiene dos naturalezas, la divina y la humana. Él sigue siendo un hombre, Jesucristo hombre. Y él es un Dios, por supuesto, porque tiene también naturaleza divina. Pero a ver si te enteras, criatura, pero cuando estuvo en la tierra, viviendo como hombre, el apóstol Pablo dijo estando en la condición de hombre, no dijo en la condición de Dios y hombre. Cuando Jesús vivió en la tierra, que no te enteras de nada, criatura, no tenía las dos naturalezas, tenía solo una, que era la humana. Lo dijo Pablo en Filipenses capítulo 2, pero vamos, tú no crees en la Biblia, ni la entiendes, pues no te enteras de nada. Lo único que te dedicas es a calumniarme y a mentir, que es lo único que sabes hacer. Pedazo de embustero. ¿Cuándo he negado yo las dos naturalezas de Jesús? De ninguna parte. Si Jesús se llamaba a sí mismo el Hijo del Hombre, si es que no te enteras de lo que estoy diciendo. En la Biblia hay tres personajes bíblicos, escucha bien, a los cuales se les da también el título del Hijo del Hombre o Hijo de Hombre, que eran Jeremías, Ezequiel y Daniel. Jesús también se llamaba a sí mismo el Hijo del Hombre. Y yo te pregunto, ¿Jeremías, Ezequiel y Daniel tenían un papá y una mamá humanos? ¿Verdad que sí? Hijo de hombre, porque tenían un papá que era un hombre. Y si Jesús, a ver si piensas un poquito,
Si Jesús se llamaba a sí mismo el Hijo del Hombre, es porque tenía un padre que era un hombre. Así de simple. Tú y el resto de falsos cristianos como tú os dedicáis a insultar a Jesús, a llamarle mentiroso, porque decís que no, que Jesús nunca tuvo un papá humano, un padre biológico humano, y si no lo tenía, entonces ¿por qué se llamaba el Hijo del Hombre? A ver, explícamelo en tu siguiente respuesta, en este debate. ¿Por qué Jesús se llamaba cientos de veces, como así lo vemos en el Evangelio, a sí mismo el Hijo del Hombre? Me lo vas a explicar en tu siguiente respuesta. Y espero que no te calles y que no evadas la pregunta que te estoy haciendo. Me vas a decir bien clarito por qué Jesús se llamaba a sí mismo el Hijo del Hombre. Me vas a responder, ¿vale? En tu siguiente respuesta. Paso para... Muy bien, turno del hermano Carlos Blanco. Bien, este farsante, mentiroso, engañador, y dice que yo miento, es un descarado, despótata, porque habla mucha basura sin ni siquiera darse cuenta, mucha incoherencia. Es un hipócrita, porque el que miente y es evidente y notorio que es él. Es decir, yo nunca he dicho que Jesús no vino en condición humana. Él vino como hombre, pero Jesús no dejó de ser Dios. Él seguía siendo Dios habitando en la tierra, porque nos dice el mismo profeta, profeta Juan el Bautista, que vino y anduvo entre nosotros. Dios, hombre, se hizo aquí carne. Ahora, es decir, Jesús como hombre tuvo una fecha de nacimiento, como había dicho antes, una madre carnal y una fecha en que murió. Eso no quiere decir de que él siguió siendo hombre hasta después de la muerte y de su resurrección. Eso sería una blasfemia espantosa, como la que tú defiendes, como hereje que eres. No me supiste refutar y ahora te voy a refutar eso. Esa misma pregunta que tú me estás haciendo a mí acerca de Mateo, del Hijo del Hombre. Yo te voy a presentar dos comparaciones de dos capítulos bíblicos de Mateo. Como tú me dices a mí que te responda a mí, el Hijo del Hombre, yo te respondo a ti lo siguiente. Cuando la Biblia habla Hijo del Hombre, no necesariamente se está refiriendo al hombre humano carnal. Y te voy a hacer estas dos comparaciones para que tú también me respondas a mí. Ya te respondí que no siempre en la Biblia se habla Hijo del Hombre, se refiere al hombre carnal. Hay que leer todo en su contexto para tener una real exégesis, no una basura de teología que tú presentas. Por ejemplo, en Mateo 16, 13, 17 dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Él dijo, ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías y algunos de los profetas. Él dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Hubiese dicho el Hijo del Hombre. Dijo el Hijo del Dios viviente. Entonces, tú vas a tener que compararme eso mismo, ¿verdad? Eso mismo, el Hijo del Hombre, cuando Jesús dice, ¿quién dice que es el Hijo del Hombre? Entonces tú vas a tener que comparármelo con Mateo 9, 5 al 8. Dice, porque ¿qué es más fácil? ¿Decir los pecados te son perdonados o decir levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecado. Dice entonces al paralítico, levántate y toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a casa. Y la gente al verlo... Muy bien, fin del turno de los 3 minutos. Fijaos, la herejía, la mamarrachada, la estupidez que ha dicho este individuo. Ha dicho literalmente que cuando se le llama al Hijo del Hombre, que cuando Jesús se refería a sí mismo como el Hijo del Hombre, no se refiere a un hombre. O sea, ¿eso lo puede decir una persona que esté bien del cerebelo? No. Si a Jeremías, a Ezequiel, a Daniel, si ya te lo he dicho en mi anterior participación, también se les llama Hijo de Hombre. ¿Por qué? Porque tenían un papá humano. Y ahora viene este individuo y dice que no se refiere a que tuviera un padre humano. Entonces, ¿qué significa entonces? Vale, luego este sujeto me cita el pasaje de Mateo 16. Ya sabéis, la confesión de Pedro, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. ¿Pero cuándo he negado yo que Jesús es el Hijo del Dios viviente, criatura? ¿Tú eres un embustero? Pues claro que es el Hijo de Dios.
porque fue engendrado por el Dios Padre en el vientre de María. Por eso es el Hijo de Dios. Es el segundo Dios, el Hijo de Dios, es un ser divino, es un segundo Dios, eso es lo que significa el Hijo de Dios. Pero también era hijo de un hombre, porque lo dice ese propio texto de Mateo 16 que ha leído este individuo, lo dice, se le llama hijo de Dios e hijo del hombre. Tenía Jesús, cuando vivió en la tierra, una naturaleza humana, porque se despojó de su naturaleza divina. Y como dice Pablo en Filipenses 2, estando en la condición de hombre. Para que este tío no cree en la Biblia. Debe creer que Pablo era un embustero patológico como él. Pablo dijo que estando en la condición de hombre, no de Dios y hombre. Y es el Hijo de Dios porque el Padre lo engendró en el vientre de María y el Dios Padre lo envió a la tierra. Por eso es Hijo de Dios. Porque fue engendrado, como dice el Evangelio, en el vientre de María. El Padre lo engendró, pero ¿con qué lo engendró? A ver, ¿con qué? ¿Con un espermatozoide divino, celestial, como decís vosotros? ¿Una palomita bajó del cielo y se acostó con María? Fue engendrado con un espermatozoide del hijo de David. Mentiroso. ¿Quién era el hijo de David? José. Mateo 1:20. Y como Jesús es el descendiente biológico carnal del rey David, pues tenía un papá humano que era José. Por eso Jesús se llamaba a sí mismo el Hijo del Hombre. Del hombre. Y ahora me viene este sujeto, este analfabeto y mentiroso, diciendo que no, que eso del Hijo del Hombre no significa que tuviera un padre humano. ¿Pero qué chorrada es esa? ¿Qué estupidez es esa? Claro que tenía un padre humano. A Jesús se le llama el hijo de José en el Evangelio varias veces. Y a José, el esposo de María, se le llama el padre de Jesús. ¿Quieres que te lea los pasajes del Evangelio? Donde se dice literalmente, vosotros, estos herejes trinitarios, ni creen en la Biblia, ni creen en Dios, ni creen en Cristo porque habéis sido engañados. Paso palabra. Muy bien, turno de Carlos Blanco. Bien, este falsario, farsante, mentiroso, lo único que sabe hacer es insultar. Eso es lo mejor que sabe hacer, insultar. Pero no me supo responder lo de Mateo, la comparación de los dos textos bíblicos de Mateo, cuando dice, el hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Es decir, como ya hemos visto ese pasaje de Mateo, ¿verdad? Entonces, eso quiere decir de que el hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Entonces, él no me sabe responder eso. Porque si él me dice a mí que cuando la Biblia dice hombre se refiere al hombre humano, entonces en este pasaje Jesús dice en boca de Jesús, no me lo estoy inventando yo, lo dice Mateo 9, 5 al 8. En el versículo 6 dice, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Eso es lo que este analfabeto bíblico no entiende y no asimila, porque es un ignorante que se hace pasar por maestro, un farsante mentiroso. Yo creo que él me responda eso, que él está huyendo de responderme. Ha dado comparación. Entonces, el hombre, Tito Martínez, el hombre tiene potestad para perdonar pecados. ¿Tiene el hombre potestad para perdonar pecados? Ve que no siempre en la Biblia cuando se habla de hombre se refiere al hombre carnal. Entonces, tu teología vale 5 centavos. Esa teología putrefacta, basura, no vale nada. Podemos ver que Jesús es el Hijo del Hombre, ¿verdad? Tú sigues apelando de que cuando los fariseos, en el debate anterior, y la misma María o algunos de sus compatriotas y discípulos hacían mención de que Jesús era el hijo de José, el carpintero, pues eso le da la auténtica veracidad según tu teología retorcida. Pues entonces sigamos ese mismo argumento de que, como tú afirmas, de que el pueblo judío y la misma María decía que José era su padre biológico según tu teología barata y retorcida, cuando él dice en Lucas 2, 46, 50, vamos a leerlo, ¿verdad? Vamos a leer ese versículo, cuando dice en Lucas 2, 46, 50, aconteció que 3 días después lo hallaron en el templo sentado, en medio de los doctores de la ley, oyéndolos y preguntándole. En el 47 dice, y todos los que oían se maravillaban de su inteligencia. Era un niño Jesús, y de su respuesta. 48, versículo 48. Cuando lo vieron, se sorprendieron. Su madre le dijo, es decir, María le dijo a Jesús, hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él le dijo, oye, presta atención, hereje, mentiroso, farsante. El mismo Jesús le dijo, porque me buscáis. ¿Por qué me buscáis?
¿no sabéis que los negocios de mi padre me es necesario estar? Dijo ahí Jesús que su padre biológico era José. Estaba reconociendo que su padre era el Padre Celestial, blasfemo, hereje, mentiroso, farsante. He dejado un poquito más a Carlos, como estaba leyendo un poco la Biblia. Tito, si quieres cogerte 20 o 30 segundos más, puedes hacerlo. Empiezas. Vale, gracias, hermano. Bueno, vamos a ver. Le voy a responder a este individuo por el final, por la estupidez que ha dicho al final, porque lo único que está hablando son estupideces y mentiras del diablo. Ha citado el pasaje ese del Evangelio cuando Jesús se perdió por ahí por Jerusalén a la edad de 12 años. Lo encuentran José y María y dice María, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo te hemos estado buscando. Es decir, la propia María sabía que José era el padre de Jesús. Y van estos mentirosos y están llamando, porque es lo que estáis haciendo. Estáis insultando a María, llamándola mentirosa. Y aquí los mentirosos sois vosotros, los falsos cristianos trinitarios, que adoráis a un monstruo de 3 cabezas, ¿vale? Tu padre, María lo sabía que José era padre biológico de Jesús. No dice tu padre adoptivo y yo te hemos estado buscando. No, tu padre. Eso para empezar. Segundo, seguidamente este individuo, este necio, dice, en los negocios, cita esas palabras de Jesús, en los negocios de mi padre es necesario que esté. Pues claro, criatura, porque Jesús está hablando de de su padre celestial, no de su padre humano, necio. Está mencionando a su Padre Celestial, al Dios Padre. Y María estaba hablando del padre humano de Jesús, su padre biológico, que era José. Así de simple, es decir, ese versículo está hablando bien clarito de los dos padres que tenía Jesús. Su padre humano, que era José, el descendiente de David, el hijo de David, y su padre celestial, que era el Dios Padre. Y ahora viene este sujeto y dice, no, Jesús no podía tener un padre humano porque Jesús dijo en los negocios de mi Padre Celestial es necesario que esté. Pero ¿qué estás diciendo, criatura? Tú no tienes ni puñetera idea de lo que estás hablando. No sabes nada de la Biblia, ni crees en la Biblia, ni crees en Dios, ni crees en Cristo. Ese pasaje está hablando bien clarito de los 2 padres que tenía Jesús. El humano, biológico, el descendiente de David según la carne. Lo dijo Pablo en Romanos 1:3, tú no crees en la Biblia, criatura. El hijo de David o descendiente de David según la carne, pero tú sabes lo que significa eso, sé que no sabes nada, nada. El hijo de David según la carne es el descendiente biológico del rey David. Por lo tanto tenía un padre humano, por eso Jesús se llamaba a sí mismo el hijo del hombre. Si se llamaba el hijo del hombre porque tenía un papá humano, y esto lo sabía hasta la propia María, pero ahora viene este sujeto, este individuo, este falso cristiano, y dice que no, que eso es mentira, que María era una mentirosa. Estás diciendo que Jesús era un embustero. Así de simple, estás insultando al Hijo de Dios. Porque si él se llamaba el Hijo del Hombre, es porque tenía un papá humano. Igual que Jeremías, Ezequiel y Daniel también se les llama Hijo del Hombre, Hijo de Hombre en la Biblia. ¿Por qué? Porque tenían un papá humano. Si Jesús no hubiera tenido un papá humano, nunca en la Biblia se le llamaría Hijo del hombre, del hombre. ¿O qué me vas a decir tú, criatura? ¿Que el Dios Padre es un hombre? Que no sabes nada, no tienes ni idea de lo que habla porque Satanás te ha engañado. Tu iglesia satánica, apóstata, evangeloca, te han engañado y te han destrozado el cerebro para no creer en el evangelio. Jesús tenía Muy 2 bien, padres. final de turno. Le toca a Carlos Blanco su turno de 3 minutos. Bien, como acabaron de escuchar, este farsante, hereje, mentiroso, chapucero, se niega a sí mismo a tener que responderme la pregunta que le hice de los 2 versículos bíblicos. Él lo quiere obviar, es decir, no quiere darme respuesta. Le hice la pregunta, yo le respondí a él. Él no me quiere responder. Voy a tener que hacerte la pregunta, pero para que el moderador te la haga a ti. Respóndeme los 2 versículos de Mateo, tanto el de Mateo 16, 13 al 17 y el de Mateo 9, 5, 8, que se menciona hombre. Tú no lo quieres responder, lo quiere obviar y quiere dar vuelta, es decir, marearnos a todos para no responder. Mira, farsante, chapucero, mentiroso. Cuando Jesús dice, entonces Él les dijo, ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi Padre
me es necesario estar, tú, farsante, quieres hacer creer como que el versículo queda ahí, pero todavía queda el versículo 50, ¿entiendes? Y ellos dijeron, es decir, María, pero ellos no entendieron lo que les dijo. Es decir, María y José no entendieron lo que él dijo con esas palabras, lo que Jesús dijo. ¿Cómo pudimos ver? Tú leíste este pasaje, no lo leíste en su contexto, para sacarlo de contexto y hacer un pretexto. Farsante, eres un farsario, mentiroso, chapucero. Tengo que dejarte algo claro, Tito, de que los fariseos, María y hasta el mismo José lo fingía así, de que yo era su padre biológico. No significa con eso de que es así, de simple. Y está del todo claro, ¿entiendes? Recuerda que si ellos decían que Jesús vino por medio del Espíritu Santo de Dios, los fariseos no creerían y lo tomarían como una blasfemia. ¿Entiendes, farsante, que no sabe entender la Biblia? Te ha pasado toda una Biblia enseñando mal y la misma herejía que practicaste en aquellas sectas en las cuales tú te congregaste, la sigues reproduciendo porque eres un mentiroso, farsante, hereje que te hace pasar por maestro. Ojo, de hecho, muchos judíos ortodoxos afirman hoy en día de que Jesús fue producto de adulterio. ¿Lo sabía eso, farsante? Por ejemplo, vamos a ver qué pensaban los fariseos acerca de Jesús cuando él los enfrentó. ¿Estás escuchando bien? Vamos a leer a Juan 8, 37, 41. Escucha bien, no sé si me va a dar tiempo. Voy a seguir enfatizando. 5 segundos. 5 segundos. Ok, lo voy a dejar para la próxima, el próximo encuentro, cuando tenga la palabra. Paso la palabra. Muy bien, le toca el turno a Tito Martínez. Primero, el Evangelio dice bien clarito, literalmente, que Jesús era hijo de José según se creía. Claro, que como no cree en la Biblia, vamos a ver, ¿qué significa esa expresión? Lo dice bien claro. Hijo de José según se creía. O sea, esa era la creencia de los primeros cristianos y de todos los judíos en esa época. Que José era el padre biológico de Jesús. Esa fue la creencia en el siglo I. Lo dice el Evangelio. Después vinieron los apóstatas, como este individuo llamado Carlos, y dicen que no, que eso es mentira, que lo que dice la Biblia es mentira, que José no era el padre biológico de Jesús. Eso en primer lugar. Segundo, este sujeto al servicio de Satanás ha dicho literalmente, y lo podéis escuchar, pero literalmente, que José, el esposo de María, fingía de padre biológico de Jesús. O sea, fijaos la burrada que ha dicho este individuo al servicio de Satanás, que José fingía, o sea, que era un falso padre, una especie de, yo qué sé, que fingía, ha utilizado la palabra fingía, ahí la podéis escuchar, de padre biológico de Jesús. ¿Pero qué estás diciendo, criatura? Se le llama el padre de Jesús. Eso de que fingía de padre de Jesús lo habéis inventado vosotros, los hijos del diablo, falsificando la palabra de Dios. La Biblia dice que José era el padre de Jesús y Jesús hijo de José. Lo dice en varios versículos, literalmente. Eso de que José era solamente un padre adoptivo, que bueno, que adoptó ya a Jesús, que fingía de padre, eso solamente puede decirlo un individuo al servicio de Satanás, así de simple. Después, dice este sujeto que yo no le he respondido al pasaje ese de que cuando dijo Jesús es necesario que esté en los negocios de mi padre. Pero ¿cómo que no te he respondido si ahí está en mi anterior audio? Ahí en ese pasaje Jesús está diciendo que tenía un padre celestial y un padre humano que era José. Se lo dice hasta María. Tu padre y yo te hemos estado buscando. Otra mentira que ha dicho este sujeto. Ha dicho que no le he respondido al pasaje de Mateo capítulo 16. Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Pero serás embustero. Serás hijo del diablo. O sea, ahí está respuesta, ahí está respondido. Claro que te lo he respondido al pasaje. Y después, el poder de perdonar pecados. Mira, mentiroso. Ese poder de perdonar pecados también Jesús se lo dio a sus discípulos. A quienes perdonaren los pecados les serán perdonados. Juan 20, 23. Los verdaderos cristianos también podemos perdonar pecados, igual que Jesús los perdonaba cuando vivía en la tierra. Pero eso que tú enseñas y tu secta y vosotros de que José no era el padre biológico de Jesús es
Una de las mayores mentiras de Satanás de toda la historia. Paso palabra. Turno de Carlos. Bien, este farsante hace una mezcla de todas sus mentiras y trata de entrelazarla y hacerla creer como si fuera una verdad absoluta. Este mentiroso, cuando dice que yo estoy diciendo que él no me ha querido responder, cuando habla de Jesús, estaba en el templo perdido, en ese pasaje de Lucas, no me refiero a ese. Me estoy refiriendo al de Mateo 16 y al de Mateo, vamos a buscarlo aquí, a Mateo 9, 5 al 8. Tú dices que ahí Jesús le está delegando a sus discípulos perdonar los pecados, cuando se refiere al Hijo del Hombre. Los discípulos sí tenían la delegación de remitir los pecados, pero eso no significa que un hombre, es decir, los discípulos, ellos tenían la potestad de perdonar pecados, porque si de ser así, entonces cualquier hombre pudiera perdonar los pecados, ¿entiende? Y eso es una blasfemia, es una tremenda blasfemia. Ahora bien, yo voy a volver a retomar lo que estaba diciendo ahorita, ¿verdad? Con lo que decían los judíos acerca de Jesús, de que ellos creían que Jesús era hijo de un adulterio, producto de adulterio. Y tú dices de que ellos siempre creían que era hijo de María. Vamos a leerlo. Vamos a leer a Juan 8, 37, 41. Dice lo siguiente: sé que sois descendiente de Abraham, dice Jesús, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vosotros, Padre, es decir, de vuestro Padre. Soy de vuestro padre el diablo. Respondiendo, y le dijeron los fariseos, escucha bien, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueses Abraham, hijos de Abraham, las obras de Abraham hicieran. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre, que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, escucha bien, si es así farsante, mentiroso, hereje, dicen los fariseos, nosotros no somos nacidos de fornicación. Escucha bien, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos, que es Dios. Esos fariseos que se vendían como que eran los grandes conocedores, así como te vende tú un farsante, un falso maestro que engaña a muchos, ellos mismos acusaban a Jesús diciendo indirectamente, nosotros no somos nacidos de fornicación, somos nacidos porque tenemos un padre que es Tiempo. Dios. Vale, Carlos ha cogido 15 segundos más, así que Tito tienes 3 minutos y 15 segundos. Bueno, vamos a ver. O sea, es que tú, lees la Biblia, criatura, y la lees al revés. O sea, has dicho tal burrada, tal estupidez, que eso ya es de personas realmente que no están bien de la cabeza. Has citado Juan capítulo 8, versos 37 al 41, un pasaje donde los fariseos dijeron simplemente nosotros, los judíos, no somos hijos de fornicación. ¿Pero qué tiene que ver eso con lo que estamos aquí hablando, con este debate? Simplemente dijeron los judíos que ellos no eran hijos de fornicación, que decían ellos que tenían un padre que era Abraham. Y ya está. ¿Pero qué tiene que ver eso con lo que estamos debatiendo? O sea, ¿tú no razonas o qué? Se estaban refiriendo a ellos mismos, no a Jesús. Ya te lo he demostrado, que Jesús tenía 2 padres, y lo dijo él, en ese texto. Por ejemplo, cuando se perdió ahí en Jerusalén a la edad de 12 años, que tenía un padre celestial y un padre humano, si lo dice ahí, tu padre y yo te hemos estado buscando. Jesús no tenía un solo padre, tenía 2. Vamos a ver, criatura. Voy a leer 2 textos. Lucas 4:22. Porque este sujeto niega que Jesús era hijo de José. Bueno, pues que todos vean cómo miente, cómo estos falsos cristianos trinitarios mentís, porque sois mentirosos patológicos. Y todos daban buen testimonio de Jesús y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían, ¿no es este el hijo de José?
Juan 1:45, Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José. Jesús era hijo de José. Por lo tanto, tenía un padre humano, si no, no podría ser el verdadero Mesías de Israel, criatura necia, porque tenía que ser el descendiente del rey David. El hijo de David según la carne, como dijo Pablo en Romanos capítulo 1, verso 4. Si no, es imposible que pueda ser el verdadero Mesías. Vosotros negáis que Jesús es el verdadero Mesías, porque si negáis que él es el descendiente biológico de Abraham y de David, entonces estáis negando que él es el Mesías. Claro, vos luego decís, no, nosotros sí que creemos que Jesús es el Mesías. Mentira, sois unos vulgares embusteros, porque para vosotros la mentira y la calumnia es una norma de vida, así de simple. Negáis que él es el verdadero Mesías, el descendiente carnal del rey David, a través de su padre biológico, evidentemente, que era José. Así de simple, lo negáis, por lo tanto no vais a ser salvos jamás. Porque para ser salvos hay que creer que el Padre es el único Dios verdadero, el Dios supremo, y que Jesús es el Mesías. Es decir, el descendiente biológico del rey David, el enviado del Padre. Lo dijo Jesús, no me lo invento yo. Juan capítulo 17, verso 3, un texto que tú, como embustero que eres y falso cristiano, pisoteas, rechazas, escupes, porque tú no crees en Jesús. Ni tú, ni el resto de falsos cristianos como tú. Paso palabra. Turno de Carlos. Tienes 3 minutos. Bien, como ven, este farsante, lo único que se sabe hacer es desplayarse insultando, porque eso es lo que es, un mentiroso, acusador, pero no va al grano con sus falsos argumentos. Él me dice a mí de que yo no reconozco de que Jesús es el padre, perdón, es el hijo biológico de José. Pues porque la Biblia no lo dice. La Biblia no dice de ninguna manera de que la Virgen concebirá un hijo de José. Dice, concebirá un hijo, el Espíritu Santo vendrá a ella. Cosa que tú has retorcido, porque eres un hereje, un completo mentiroso, farsante. Tú, como otros falsos maestros que se han inventado su propia doctrina, su propio grupo sectario, pues tú creaste el tuyo. Tú andas en las redes sociales pululando, escribiendo mucha basura con 25 tesis, y ya te crees un gran teólogo, un farsante herético. Ahora bien, vamos a leer ese mismo versículo que habíamos leído anteriormente. Vamos a leer el versículo 56, ¿cómo nos dice? Dice, Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver de mi día. Es decir, Abraham, de vuestro padre, se gozó de que había de venir mi día. Y lo vi, y se gozó, decía Jesús. Entonces le dijeron los judíos, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús le dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedra para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, atravesando por medio de ellos, y se fue. Y entonces tú haces mención del pasaje de Apocalipsis en el video o el debate anterior, haciendo énfasis de Apocalipsis 22:16, cuando tú dices, yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en la iglesia. Yo soy la raíz del linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. ¿Estaba Jesucristo hablando aquí como Dios glorificado o seguía siendo un simple hombre mortal? Porque él dice, yo Jesús he enviado mi ángel. Él estaba hablando con el apóstol Juan en la isla de Patmos, por medio de una revelación. Ahora, ¿significa esto de que Jesús seguía siendo hombre cuando él decía esto? Yo soy la raíz del linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Recuerda que Jesús ya había resucitado y estaba glorificado. Entonces, tú eres un farsante que no sabe diferenciar las cosas. Pues de ninguna manera, farsante. Déjame decirte algo. Turno de Tito. Fijaos lo que acaba de decir este sujeto, este anticristo. Niega que Jesucristo sea un hombre actualmente. Lo niega, lo acaba de decir.
Pero vamos a ver, majadero, pero si dijo el apóstol Pablo, porque hay un Dios y un mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, ¿qué dijo? A ver, ¿qué más dijo? Está hablando en tiempo presente, hay un Dios y un mediador entre Dios y los hombres, porque Jesús está en el cielo mediando por nosotros, intercede por nosotros. Hay un Dios y un mediador entre Dios, es decir, el Padre, y los hombres. ¿Qué dice? Jesucristo, hombre. Criatura mentirosa, Jesucristo sigue siendo un hombre, pero un hombre glorificado, divinizado, por supuesto, pero es un hombre. Y va este sujeto, ahí lo acabáis de escuchar, y lo niega, dice que no es un hombre. ¿Qué vais a creer? ¿A este mentiroso? ¿O vais a creer en el apóstol Pablo? De que Jesucristo es un hombre. Es un hombre, pero un hombre poderoso, un hombre celestial, un hombre divinizado. Después has dicho que la Biblia no dice que José fuera padre de Jesús, pero si ya te he leído los pasajes. Hay varios textos en el Evangelio donde se dice que José era padre de Jesús y hay otros textos donde se dice que Jesús era hijo de José. Entonces, ¿por qué no lo crees? Porque, repito, este mentiroso y el resto de mentirosos como él no creéis en la Biblia. Tenéis la Biblia, leéis la Biblia, pero no creéis en ella, porque Satanás os ha engañado completamente con esa doctrina de demonios. Después ha citado el pasaje este de Lucas: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, y el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Claro, que es lo que está enseñando ese pasaje de Lucas. Que Dios el Padre le dio la vida humana a Jesús, lo engendró en el vientre de María como un ser humano, que era un hombre Jesús cuando vivió en la tierra, criatura, y para ser un hombre tenía que haber sido engendrado como un espermatozoide humano, si no, no podría ser un hombre, necio. Si no hubiera sido engendrado con un espermatozoide humano, no sería un hombre, que sería otra cosa, pero no un hombre. Por lo tanto, ¿qué hizo Dios el Padre? Pues con su poder, con su energía, con su espíritu, que es el Espíritu Santo, la energía de Dios, el poder del Altísimo, sencillamente lo engendra a su hijo como un ser humano. Y si era un ser humano, lo tuvo que engendrar con un espermatozoide humano. ¿Y de quién era ese espermatozoide? A ver, ¿de quién? ¿Del pato Donald? Pues el hijo de David, el descendiente de David. ¿Quién era el descendiente de David? José, el hijo de David. Pues lo engendró como un espermatozoide de José, teletransportándolo a un óvulo de María. Así de simple. Paso palabra. No, de Carlos. Bien. Este embustero falsario sigue acusándome de que yo dije que Jesús no vino en la condición de hombre. Un farsante mentiroso que lo que hace por ser todo lo que yo digo, porque eso hacen todos los herejes, blasfemos, mentirosos, como este señor que se hace pasar por maestro, un analfabeto bíblico. Bien, cuando yo dije anteriormente lo que él afirmaba de Apocalipsis, ¿verdad? Que él decía lo siguiente, en Apocalipsis 22:16, cuando Jesús dice, yo Jesús, escucha bien, dice yo Jesús, dice su nombre terrenal como hombre, no dice yo, el verbo, yo, el Dios, no, habla como en sentido figurado. Jesús, escucha bien, yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en la iglesia, en las iglesias. Yo soy la raíz, el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. ¿Estaba Jesucristo aquí como Dios, como ya te dije antes? No. Ahora, hay algo que tú no sabes diferenciar. El que Jesús haya dicho, yo Jesús, no significa que está hablando de manera literal, está hablando de manera figurada. Esto es lo que conocemos como una sinécdoque. ¿Entiendes bien? Es decir, una figura literaria, una figura retórica. Es algo que tú no entiendes porque no sabes diferenciar las cosas y no ha estudiado la Biblia. ¿Entiendes? La Biblia está plagada de versículos, versículos alegóricos, versículos figurados, versículos que son retóricos, versículos, ¿cómo se dice esto? Versículos que afirman realmente qué es, ¿entiende?
Entonces, ahora bien, él está hablando de manera retórica, porque él no podía seguir siendo Dios y a la misma vez siendo un hombre ordinario, después de haber sido glorificado. Es decir, que él es el hijo biológico de José. Es decir, por medio de David, esto es una patraña que como falso maestro, como tú lo eres, así como otro falso maestro que tú has reproducido la misma basura de otro falso maestro, se han inventado ellos y tú has inventado, y todos esos falsos ignorantes te siguen creyendo esa pura patraña. Tú eres un farsante. Después dice que Jesús era un hombre, pero un hombre celestial. A ver, no quedamos que él era un simple hombre. Ahora dice que es un hombre, afirma que es un hombre celestial. ¿Cuánta incongruencia es? Tiempo. ¿Qué quedamos? No dijiste que él era un hombre. Tiempo. Vale, turno de Tito, 3 minutos. Bien, fijaos la burrada que este pobrecito, que ni siquiera sabe hablar, debe ser analfabeto, la burrada que acaba de decir sobre Apocalipsis capítulo 22, dice verso 16. Como podéis escuchar, ha dicho esta pobre criatura que ese pasaje es de sentido figurado, ha dicho. ¿Pero qué está diciendo, criatura? Ahí Jesús está hablando, porque es Jesús, lo dice él, yo Jesús, y dice que él es la raíz de David, y el linaje de David, la simiente de David, si lo dice bien claro este propio versículo que tú has citado. Tapa tu bocaza mentirosa. Tú mismo te pones la soga al cuello y te suicidas al citar este versículo. Porque Jesús lo dice, que él es del linaje. Pero claro, como este tío es analfabeto, no sabe ni qué es eso de linaje, ni sabe lo que significa eso de simiente de David. No sabe qué es eso del linaje de David. No lo sabe. Si Jesús dice en este texto que es de la simiente de David o del linaje de David, está diciendo que él es el descendiente carnal, biológico del rey David. Esto es como si yo digo, por ejemplo, yo soy del linaje, de la simiente de mi abuelo Pedro. Lo mismo. Pero claro, este tío, repito, no sabe qué es eso de la simiente, del linaje. En hebreo, cera, que significa esperma. Y en griego es eso, esperma, esa es la palabra que se utiliza en griego. Jesús es el descendiente carnal biológico del rey David a través de su padre humano José. Jesús ahí en Apocalipsis 22, 16 está hablando como un hombre glorificado, un hombre divinizado. Porque ya te lo he demostrado en mi anterior audio, Jesús sigue siendo un hombre. Lo dijo Pablo, porque hay un Dios y un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. ¿Qué más dice? ¡Hombre! Él es un ser humano celestial, con un cuerpo glorioso celestial. Y lo dice bien clarito, que él es la raíz de David. ¿Qué significa eso de que Jesús es la raíz de David? Así que tampoco entiende lo que significa eso. Porque él es el Dios de David, el Señor de David era Jesús, como dijo el rey David, Salmo 110. Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Eso es lo que significa la raíz de David. Y luego dice, además de la raíz de David, es la simiente, su descendiente carnal biológico del rey David. Y tú dices que no, que esto es mentira, que Jesús no es el descendiente biológico del rey David. Es decir, este sujeto, ni más ni menos, está insultando de forma blasfema, satánica, al mismísimo Hijo de Dios, a Jesús, llamándole mentiroso. Pero no solo tú, sino el resto de falsos cristianos y apóstatas como tú. Jesús es el descendiente de David, el linaje de David. Y punto. Eso es lo que enseña este pasaje del Apocalipsis. Paso palabra. Turno de Carlos. Este farsante, primeramente, él viola su propio reglamento que implementó. En decirme a mí que yo no sé hablar. Tú me dices a mí que yo no sé hablar. Tú eres un farsante que desde aquí hemos demostrado, aquí tú mismo con tus palabras y con tus hechos, tú mismo te has puesto la soga y te has tirado al mar con un blog. ¿Entiendes? Porque tú dices falsedades y después dices incongruencias que después no sabes cómo relacionarla. Tú me dices a mí, puedes retroceder atrás, que tú dices que Jesús era un hombre, es decir, Jesús era un hombre, pero un hombre celestial. A ver, embustero, farsante, ¿qué congruencia, cuánta incongruencia es esa la que tú me dices? Que Jesús es un hombre y después dices que Jesús era un
un hombre, pero un hombre celestial. Y no quedamos de que era un hombre. ¿Cómo tú, qué tú puedes entender? ¿En qué parte del diccionario se puede entender un hombre celestial? Vamos a ver. Si tú mismo no sabes ni lo que estás diciendo, ni sabes lo que hablas, y tú dices que yo no sé hablar, eres un patético farsante que has invertido toda una década o 2 décadas, porque dice que tiene 41 años predicando basura, es decir, que estudiando la Biblia, pero ya sabe cómo las ha estudiado de una manera retorcida. Muchos como tú creen que porque tienen 40 años, 25 años en un lugar, creen que lo saben todo. Déjame decirte algo, farsante. Tú puedes tener 40, 41 años en un lugar. No significa de que tú duraste 41 años haciéndolo bien. No, tú duraste 41 años en esas sectas donde te congregaste haciéndolo mal. ¿Entiendes? Eso es lo que tú tienes el tiempo. No significa que tú lo hayas hecho bien. Y eso es lo que tú tienes de experiencia. Experiencia de una persona que solo sabe retorcer los versículos bíblicos y aprendiste mal. ¿Entiendes? Tú aprendiste mal, como tú y otros falsos teólogos y falsos apologetas que enseñan mucha basura. Cuando ven a ver, también saliste de la secta católica romana, porque ya lo conozco hasta su forma de expresarse. Eres un falso embustero que lo único que sabes hacer es insultar, pero no usa el intelecto para debatir. Solo sabe insultar, porque esa es tu forma, tu naturaleza, para denigrar al otro y hacerte engrandecer, porque eso es lo que haces hacer tú, te haces engrandecer en los debates para salir victorioso. Pero eso no es más que una estrategia de personas con el cerebro diminutivo, como tú lo tienes, un cerebro miniatura, eres un farsante y mentiroso. Como moderador quiero comentar algo. En esta intervención de Carlos ha habido muy poco análisis bíblico y mucha adjetivización a Tito, casi toda su intervención. Por lo tanto, si el debate ya va a concluir, quiero que me deis vuestra opinión si queréis seguir debatiendo con 3 minutos o si queréis cerrarlo con 5 minutos o más, lo que me digáis, un tiempo cada uno. Vale, yo te respondo, hermano. Como él ha comenzado el debate, yo lo voy a terminar, evidentemente. Ya hemos estado más de 1 hora debatiendo, es un tiempo suficiente. Podemos tener un tercer debate otro día, así de simple. Si el debate va a terminar pronto, porque claro, Carlos, tu última intervención no has comentado nada bíblico, solo has comentado la vida personal que tú piensas que tiene el hermano Tito, y esto no lo queremos en este debate. Entonces, yo propongo una cosa. Ahora interviene el hermano Carlos por 5 minutos y termina el hermano Tito por 5 minutos. No, pero me toca a mí, hermano, es mi turno. Le voy a responder a este pollo. Me toca a mí darle la respuesta a lo que ha dicho. Vale, Tito, tus 3 minutos ahora, sí. Últimos 5 de Carlos y últimos 5 tuyos. Vale, muy bien. Vale, vamos a ver, le voy a responder a este sujeto por el final, para que veáis lo pedazo de hipócrita que es este pobrecito, esta pobre criatura. Dice que yo solamente sé insultar, pero si ahí lo podéis escuchar todos. Al comienzo del debate, el primero que ha comenzado a insultarme es este individuo, este pedazo de hipócrita. ¿Qué es lo que eres tú? Un pedazo de hipócrita de 1000 demonios. Me dice, nada, este solamente sabe insultar. ¿Pero quién ha comenzado insultando en este debate? Tú, pedazo de hipócrita. Eso en primer lugar. Segundo, dices que Jesús no es un hombre celestial. Pero vamos a ver, si lo he explicado bien claro, pero claro, como no tiene suficiente cerebro para entender esta pobre criatura, dije bien clarito que Jesús ahora, desde que Él resucitó, es un hombre celestial, un hombre glorioso, un hombre divinizado. Es Dios y es hombre. A partir de su resurrección. Pero cuando vivió en la tierra era solamente un hombre. Si lo dijo Pablo en Filipenses capítulo 2, que se despojó a sí mismo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de ¿qué? De hombre. Cuando vivió en la tierra era solamente un hombre, el hijo del hombre, como se llamaba él. La única diferencia que tenía con nosotros es que Jesús nunca pecó, y nosotros sí. Por eso es que dijo Pablo semejante, hecho semejante, parecido a los hombres, no era exactamente igual que nosotros. Le diferenciaba que él era inocente, sin mancha, nunca pecó.
y nosotros sí hemos pecado. ¿Queda claro? Así que cuando este sujeto dice que no, que Jesús era hombre y Dios cuando vivió en la tierra, es una asquerosa mentira del diablo, satánica totalmente, lo contrario a lo que enseñó Pablo en Filipenses capítulo 2. Jesús era un hombre cuando vivió en la tierra, Dios el Padre le resucita, le glorifica y ahora es un hombre, sigue siendo un hombre y además es un ser divino, un ser poderoso, celestial. Por eso dice Pablo que hay un Dios y un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, le llama hombre, Jesús sigue siendo un hombre. Y por eso en Apocalipsis 22:16 dice el propio Jesús que él es del linaje de David, de la simiente de David, es decir, su descendiente biológico, su descendiente carnal. Como dijo Pablo también en Romanos capítulo 1, verso 4, que Jesús es el hijo de David. Fíjate lo que dice, criatura, dice, el hijo de David según la carne. Pero claro, este individuo, como no sabe nada, no sabe qué significa eso de hijo de David según la carne. Hijo de David según la carne significa su descendiente biológico, carnal. Tenía un papá humano, Jesús, y un Padre supremo, un Padre celestial, que es el Dios Padre. Jesús tenía dos padres. Así lo enseña bien clarito el Evangelio. Pero claro, este sujeto ni cree en el Evangelio, ni cree en la Biblia, ni cree en Cristo, ni cree en los apóstoles. Tiempo. Vale, pues como vamos a establecer un tercer debate, ya que en España es tarde, Carlos, tú tienes tus últimos 5 minutos para que resumas la doctrina sobre este tema tan importante y finalizamos con los últimos 5 minutos de Tito. Tú dices como moderador que eres, tú dices de que yo no he citado versículos bíblicos. Déjame decirte que mientes. Claro, vas a decir eso porque tú eres del mismo bando. No vas a estar en contra de Tito. Siempre vas a estar del lado de tu amo. Eres un falso mentiroso como moderador. Déjame decirte algo, moderador farsante, porque me acusas de algo que es mentira. A ver, he citado Romanos 9:5, te lo voy a mencionar. Éxodo 23:6, Isaías 45:20, Deuteronomio 7:26. Sigo. 1 Corintios 15:21. A ver, sigo citando más versículos, porque tú eres una persona como moderador, eres mentiroso, miente descaradamente, y esto es notorio, porque lo ha dicho delante de todo, de que yo no he citado versículo bíblico. Entonces está de su lado, no eres un moderador imparcial, te está parcializando a su lado. A ver, Mateo 16, 13, 17. Sigo buscando más, ¿verdad? Mateo 9, 5, 8. Sigo. Lucas 2. Un segundito. Carlos, un segundito, ¿vale? Porque esto es un debate entre Tito y tú. Yo solamente soy moderador y yo me refería a tu última intervención, no a todo el debate. Así que vuelvo a resetear el cronómetro. Está en 1:23. Te lo dejo en 1 y tienes 4 minutos para resumir la doctrina y hablar con Tito Martínez. ¿Dónde está? ¿Vas a ido o qué? Carlos. Me escucha bien. Él está mintiendo como un bellaco, porque está diciendo de que yo no he citado versículo bíblico, porque está de tu lado. En tu última intervención. Un momentito, he tenido que silenciar a este pobre idiota. Lo está diciendo bien clarito el hermano Enrique, que en su última intervención no ha citado ni un solo versículo, solo se ha dedicado a insultarme y a calumniarme. Eso es lo que está diciendo Enrique. Que este no se entera de nada, porque está en Etiopía, el Carlos este no se entera de nada. Así que le voy a volver a activar el micrófono para que pueda hablar esta pobre criatura. Tiene 4 minutos. Carlos, tienes 4 minutos, el tiempo está corriendo. Esta hipócrita de Tito dice de que yo estoy diciendo de que en la última intervención, como tú dices, como dice el moderador, sí, pero tú has hecho exactamente lo mismo. Eres un hipócrita. Tú has tenido intervención en la cual que nada más ha hecho es atacar mi persona, no mi pensamiento, ni los textos bíblicos que he citado. Entonces, eso te convierte a ti como un hipócrita. No me digas a mí de que yo en la última intervención hice eso. Sí lo hice, no lo he negado. Ahora, en decirle que yo no he citado versículos bíblicos en la última intervención,
Eso no significa de que en todo el transcurso de este debate yo no he citado versículos bíblicos. Intervino cuando yo le estaba citando los versículos bíblicos, porque sabía que estaba mintiendo como un bellaco. Tu moderador, a quien tú buscaste, que es de tu pandilla, lo preparaste para eso, ¿verdad? Para que fuera parcial y se inclinara a ti. Bueno, está claro que ya no quiere hablar, por lo que veo. Carlos, ¿quieres hablar o no? ¿O pasas palabra? No, espero que me pase el audio. Me pase el audio. Ya quedé demostrado aquí, ante todo, de que tú has sido un farsante y no has sabido respetar. Tú no has sabido respetar. Bueno, Tito de turno de Tito durante 5 minutos. Bueno, como podéis ver, no ha podido esta pobre criatura necia defender con la Biblia su doctrina de demonios. No la ha podido defender. No ha demostrado por ninguna parte el significado de la expresión hijo del hombre. Que no la entiende. O sea, es que no la ha demostrado, no ha explicado qué es lo que significa esa expresión del hijo del hombre, como habéis podéis escuchar en este debate. No lo puede, no lo ha podido explicar. Cuando resulta que yo sí lo he explicado. La expresión hijo del hombre, que aparece varias veces en la Biblia, tanto en el Nuevo como en el Antiguo Testamento, significa hijo de un padre biológico. Hijo de un ser humano, de un padre biológico. Si no, no se le llamaría hijo del hombre. Porque yo pregunto a esta criatura, a esta pobre criatura al servicio del padre de la mentira, ¿qué pasa? ¿Que Jeremías, Ezequiel y Daniel no tenían un papá humano? Porque en la Biblia el propio Dios les llama a los tres hijo del hombre o hijo de hombre, que es lo mismo. Yo te pregunto, ¿qué pasa? ¿No tenían un papá humano? Pues claro que lo tenían. Si no, no serían humanos, no serían hombres. Pues igual pasa con Jesús, criatura necia. Jesús era el hijo del hombre. ¿Por qué? Porque tenía un padre que era un hombre. ¿Y quién era ese padre de Jesús que era un hombre? A ver, ¿quién era? No me vas a decir que era el Dios Padre. El Padre Celestial, ¿qué pasa? Que el Padre Celestial para ti es un hombre. ¿Eh? Porque eso me lo dijo una vez un hereje trinitario. Me dijo, no. Me dice, a Jesús en la Biblia se le llama el Hijo del Hombre porque el Padre Celestial es un hombre. Claro, yo me quedé con los ojos hechos cuadritos. Y dijo, este se ha debido escapar de un manicomio de retrasados mentales. A Jesús se le llama el Hijo del Hombre porque tenía un padre humano y punto. Y claro, en el debate no has podido demostrar por ninguna parte el significado de esta expresión. Jesús se llamaba cientos de veces a sí mismo el Hijo del Hombre. ¿Por qué? Porque el padre humano de Jesús era el descendiente del rey David, era el hijo de David, que era ¿quién? José. José. Pero, atención, como fue el Dios Padre, dice la Biblia, quien engendró a su hijo en el vientre de María utilizando su poder, su energía, es decir, su espíritu. Entonces la pregunta es, ¿cómo es posible esto? Que Jesús sea el hijo biológico del rey David, su descendiente biológico, sin que José y María se acostaran. ¿Cómo es posible eso? A ver, pues es posible por el poder de Dios, la energía de Dios, teletransportando un espermatozoide del hijo de David, que era José, a un óvulo de María. Claro, estas criaturas necias me vienen y me dicen, uy, ¿y dónde dice eso la Biblia? ¿Dónde dice la Biblia que Dios teletransportó un espermatozoide de José a un óvulo de María? Pero a ver, necios, ¿cómo lo va a decir literalmente la Biblia? Si son palabras, términos modernos que no existían en esa época. En la Biblia no vas a encontrar jamás la palabra espermatozoide, ni teletransportación, ni tampoco óvulo. Por lo tanto, es imposible que literalmente lo diga la Biblia, pedazo de necios. Me refiero a los trinitarios, a estos que niegan el verdadero evangelio. Por tanto, es imposible, como tampoco dice la Biblia, por ejemplo, que Jesús se duchara, se bañara, se peinara, se aseara, nada de eso. ¿O qué creéis vosotros? ¿Que Jesús era un guarro? El hecho de que algo no lo diga la Biblia literalmente, eso no significa que ese algo sea falso. La única forma de que Jesús sea el verdadero Mesías es que sea el descendiente biológico del rey David, del linaje de David. Como dice el propio Jesús en Apocalipsis 22:16. Dice, yo soy del linaje de David. Su descendiente biológico espermático de David. El hijo de David según la carne, Romanos 1:4, pero claro, estos falsos cristianos lo niegan. Insultáis a Cristo, llamándole mentiroso, insultáis a Pablo llamándole mentiroso.
Eso es lo que sois, unos vulgares embusteros. Luego has citado Romanos 9:5, donde Pablo dijo que Él es Dios sobre todas las cosas, bendito por lo siempre. Claro que Él es Dios sobre todas las cosas. Pero cuando hemos negado nosotros, los verdaderos cristianos bíblicos enoteístas, que Jesús es Dios sobre todas las cosas. Él es un ser poderoso, eso es lo que significa la palabra Dios. Él es un ser poderoso, celestial, que está sobre todas las cosas, pero sobre Jesús, y ya con esto termino, sobre Jesús hay un Dios mayor, un Dios supremo, que es el Padre Celestial, que es la cabeza, el jefe de Cristo, como dijo Pablo en en 1 Corintios capítulo 11. Ya con esto termino, ya he pasado mis 5 minutos, y ya damos por terminado el debate. El hermano Enrique va a despedirse del debate, lo cerramos, podemos tener un tercer debate, este sujeto y yo, el Carlos, otro día, que durará más o menos el mismo tiempo que ha durado este debate. Hemos durado más de 1 hora, comenzamos a las 10:30 y son las 23:51 aquí en España. Así que paso palabras. El hermano Enrique ya quiere despedirse del debate, pues adelante. Muy bien, gracias a Carlos por su intervención en el debate y también a Tito nuevamente por su intervención. Ha sido un debate magnífico y sobre todo también gracias a los hermanos que han estado aquí escuchándolo: Tomás, Carlos González, Benjamín, David, Hernández, Basurto. Y bueno, pues si quieren que haya un tercer debate, tanto Carlos y Tito, que hablen en privado, establezcan la fecha del debate y se producirá el mismo. Gracias a todos, que tengan una buena noche y gracia y paz. Gracias a los hermanos que habéis estado aquí. De momento son David, Rodrigo Linares, Carlos, Tomás Taboada, el hermano Enrique y bueno, por alguno más que ha entrado, que ya se ha marchado. Mañana que vamos a tener otro directo muy importante aquí en la salita. Vamos a refutar el vídeo de un sujeto, de un unicitario que se llama Serrato, donde enseña la doctrina satánica del pretribulacionismo. Ese vídeo lo vamos a comentar y lo vamos a refutar mañana martes, aquí a la misma hora. Venga, pues hasta mañana.